Ok, buenos días. Hoy nos toca el primer tema sobre lo que es respuesta a volumen o tolerancia a volumen y vamos a hablar sobre lo que es la vena cava inferior. Iniciemos con un caso clínico. Es una mujer que viene con signos de una infección en su pliegue inguinal, calificando como sepsis, probablemente con un foco infeccioso, está taquicárdica, hipotensa y ya ha recibido resucitación con 3 litros de volumen, pero se mantiene hipotensa y con ya vasopresores iniciados. Entonces la pregunta es si ella va a ser respondedora a volumen o si ella también va a ser tolerante a más volumen. Y voy a enseñarle las imágenes. Al final regresaremos al caso. Ok, entonces, primero, bueno, son dos preguntas. ¿Responderá más fluidoterapia y igual si responde, será tolerante a más fluidoterapia? Ok, segundo caso es una mujer que viene con antecedente de ICC, viene con fiebre, tos, falta de aire, está hipotensa también, taquicárdica, con hipoxemia y fiebre. Estamos insonando los campos pulmonares inicialmente porque viene con hipoxemia, con tos y fiebre. Estos son los campos pulmonares que estamos viendo. Le vemos la vena cava porque está hipotensa, no hemos iniciado ningún tipo de terapia y vemos la función cardíaca. Entonces, de nuevo, nos preguntamos si ella va a responder a más fluidoterapia, dado que está en choque, y si ella quizás será también tolerante a más fluidoterapia, ¿no? Entonces, tomando un paso atrás, porque es que esta pregunta nos importa a nosotros, y creo que como urgenciólogos, la pregunta aplica cuando estamos hablando de pacientes que están en choque, ¿no? Más que nada pacientes que están hemodinámicamente inestables. Queremos determinar si nuestro paciente que está en esta gráfica, ¿no? Va a ser respondedor a más precarga, ¿no? Si le estamos dando más volumen va a aumentar lo que es el volumen sistólico o quizás si damos más precarga vamos a llegar a un punto en cual no va a aumentar más el volumen sistólico. Entonces el volumen sistólico es lo que queremos aumentar para poder tratar el paciente que está en choque, ¿no? Paciente hemodinámicamente inestable. Y sabemos que la respuesta del paciente va a variar dependiendo de su fisiología de base, ¿no? Un paciente que tiene una función cardíaca baja, en comparación con un paciente que tiene una función cardíaca normal, va a responder de forma distinta a a este bolo de volumen, ¿no? Ah, y como dijimos, lo que queremos tratar de estimar es cómo es que va a aumentar el gasto cardíaco cuando estamos dando este volumen, esta precarga adicional. Lo difícil es que para poder estimar el gasto cardíaco no hay un estándar de oro fácilmente accesible en la sala de urgencia, ¿no? Sabemos que, perdón, salió en inglés, eso lo tenía en español, pero sabemos que hay medidas invasivas como los catéteres invasivos para hacer la termodilución, para poder saber cuál es el gasto cardíaco. Podemos hacer también las ondas arteriales para ver la variabilidad de pulso que existe con pacientes ya en ventilación mecánica, pero también sabemos que podamos usar medidas no invasivas, ¿no? Entonces, este es el estándar de oro que por lo general se establece, ¿no? Pero es una medida que es bastante invasiva y no es muy accesible o comúnmente empleada ya. El uso de la línea arterial o la variabilidad de la presión arterial en pacientes con ventilación mecánica es útil, pero también depende de tener la línea arterial y tiene que estar el paciente ventilado, ¿no? También existe lo que sería la maniobra de la elevación pasiva de piernas, es como un autobolo de más o menos 300 ml. Lo difícil de esto es que es difícil de reproducir y también depende de que realmente cuando se ha estudiado esto, el paciente tiene que estar en esta posición por 3 minutos, ¿no? Para poder realmente estandarizar esta maniobra, ¿no? Entonces, por lo general, alguien ahí con los pies elevados por 3 minutos no es algo muy factible o muy fácil. Y también afecta bastante las medidas que estamos haciendo, tratando de hacer lo que es una medida de UPA a la vez. Entonces, am, ¿por qué es que nos importa la vena cava? Es que existen algunos estudios que demuestran que
bueno, dentro de las normas de cardiología, que la vena cava puede estimar lo que es la presión central venosa. Y esto es más o menos lo que se inició como se planteó, pero sabemos mucho, muy bien, leyendo los artículos que les planteé, que todo esto realmente no se ha comprobado y hay muchos estudios que pueden decir en contra de estos hallazgos, ¿no? Pero en sí vamos a hablar un poco sobre la técnica de cuáles son las ventanas que tenemos. Creo que la ventana más comúnmente vista o más empleada en los artículos y también en la práctica es la ventana subcostal y este es el eje longitudinal, el cual por lo general es lo que usan para hacer las medidas, pero más adelante vamos a ver por qué es que este eje puede ser un poco controversial o polémico. La vena cava en sí está al lado de la aorta, lo cual sabemos que cuando estamos buscando este eje, tenemos que buscarlo un poquito más desplazado de la línea media hacia el lado derecho del paciente y queremos encontrar lo que es el hígado como nuestro marcador de referencia y la suprahepática o vena hepática que se desemboca dentro de la vena cava junto con la aurícula derecha que está aquí. Y queremos idealmente ver hígado por debajo para confirmar que realmente es también la vena cava. El eje transversal es un eje que creo que ha sido subutilizado y creo que, como vemos en los artículos recién que les planteé, puede ser quizás un mejor, una herramienta adicional que podemos utilizar para poder visualizar la vena cava y interpretarla. En este eje vamos a ver la sombra acústica posterior como nuestro marco de referencia por encima de esto vamos a ver la aorta, ¿no? Es una ventana que usamos por lo general para ver la aorta, pero no es desconocida en ese caso. Y vamos a buscar la vena cava al lado derecho de la aorta, ¿no? Del paciente. Otra ventana que también se emplea en la literatura y vamos a ver un poco en los artículos es la ventana transhepática o usando una ventana al nivel mid axilar y es donde podemos ver lo que es la vena cava y la aorta en la misma imagen. Por ende, sabiendo que la vena cava está desplazada al lado derecho de la aorta, va a estar un poco más proximal o más cerca que la aorta que está más posterior, pero también esta ventana puede tener problemas que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nos ayuda la vena cava? Creo que en los extremos todos podemos estar de acuerdo que cuando hay un paciente que tiene una vena cava totalmente colapsada, esto nos ayuda bastante en comparación con una vena cava que todos estaríamos de acuerdo es una vena cava dilatada, ¿no? Por lo general, como dije en esa tabla, más de 2,1 centímetros es lo que los cardiólogos utilizan como su punto de corte, ¿no? Am, los problemas de la Menacaba son varios, ¿no? Uno de los problemas, creo que, perdón que les mandé el artículo un poco tarde, pero sí recomiendo que lean esos dos artículos de referencia porque tienen muchos puntos bien importantes para la discusión de la Menacaba. Pero aquí uno de los problemas más vistos es que vamos a malinterpretar lo que es la aorta como vena cava, ¿no? Y aquí, como les dije, normalmente queremos ver que la vena cava atraviese el hígado, ¿no? Por lo cual debe de haber hígado por debajo de la vena cava. Aquí no vemos hígado, sino más bien vemos lo que es una sombra acústica, una línea hiperecogénica y sombra acústica posterior, lo cual implica que esto probablemente va a ser la columna vertebral, ¿no? Y además no vemos que la suprahepática se desemboque dentro de la aorta. Ya otras cuestiones que no son tan fiables es que vemos una pared un poco más gruesa y también vemos que también la orientación de este vaso es posterior y no hacia la aurícula derecha, no se emboca con la aurícula derecha y también tiene una pulsatilidad. La pulsatilidad en sí también no diría que es como un punto muy fiable porque la vena cava está al lado de la aorta y a veces puede haber pulsatilidad por esa cuestión, ¿no? Ah, lo otro que nos importa es asegurar de que estemos haciendo, cuando estamos haciendo esta visualización, quizás hacer un desglose de ambos vasos nos puede ayudar a confirmar que realmente esta es la vena cava que estamos viendo aquí y esta es la aorta, ¿no? Entonces, yendo desde el punto medio hacia la derecha. Aquí es otro ejemplo que podemos ver por qué esta es la aorta y por qué no es la vena cava. Otro problema que vemos es que, como menciona el artículo, es cuando estamos tratando de medir el eje longitudinal o el diámetro máximo en el eje longitudinal, es que si nos desplazamos fuera del eje, este
aparente cambio en el diámetro no es un cambio fisiológico, más bien es un cambio que estamos viendo porque estamos fuera del eje. Entonces tomen en cuenta eso cuando están haciendo esta evaluación de la vena cava, ¿no? Que tienen que mantener la vena cava siempre y sus paredes en la misma ventana, ¿no? Y la razón por la cual sé que no estoy viendo la vena cava en su eje adecuado es porque la pared se desaparece, ¿no? La pared tiene esta línea hiperecogénica blanca que se desaparece en esta parte más posterior. Y además podemos ver que realmente esta vena cava, solamente al ojo podemos ver que tiene una suprahepática sumamente marcante y además probablemente una efusión pleural acá de este lado. Entonces sabemos que hay signos de sobrecarga de volumen. Otro error que vamos a ver comúnmente visto es que la vena cava en sí tiende a tener cierto nivel de colapso al nivel del diafragma, ya dado que el diafragma es un músculo y pacientes que a veces vienen con signos de sobrecarga de volumen van a estar también taquipnéicos, ¿no? Por cuestión propia de la patología propia que está provocando su dilatación de la vena cava, ¿no? Entonces, este colapso que vemos aquí, por lo general, no va a ser confiable, por eso es que muchos de los artículos hablan de que queremos medir la vena cava a 2 a 3 centímetros de la unión cabo auricular. Para mí es más, esa norma fue establecida para poder hacer estudios reproducibles, pero lo que queremos ver es la forma más distal. Y de nuevo vemos que no estamos totalmente sobre el eje, pero si vemos más distal, aparentemente hay una dilatación de la vena cava marcada y también de la suprahepática. Aquí es otro ejemplo que podemos ver lo mismo, ¿no? Vemos que hay colapso aquí justo al nivel de la unión cabo-auricular, pero si vemos más distal, probablemente no va a haber mucho colapso. Igual esto sería un buen caso donde puedes emplear lo que es el eje transversal para ver el trayectorio de la vena cava en ese eje. Otro ejemplo donde podemos ver que hay realmente colapso a nivel del diafragma, pero distalmente, de nuevo, no es la mejor ventana, pero vemos que hay poco colapso más distal. ¿Qué piensan de esta? ¿Colapso o no colapso? Está No distendido, colapso. No, a mí me pero parece que no colapsa colapso. poco, pero no es más del 50%. Entonces, menos del 50% colapso y está extendida. Sí, entonces, de nuevo, ojo que con el diafragma, ese colapso de acá no es confiable, tienen que ver más distal y también ver la forma y la apariencia de la vena cava. Y creo que vamos a ver por qué es que este colapso en el eje longitudinal es problemático o controversial. Primero, para hablar sobre la fisiología un poco de la vena cava, sabemos que en un paciente que está respirando espontáneamente, cuando un paciente inspira, lo que estamos haciendo es provocando un aumento de la presión torácica negativa, intratorácica negativa, por lo cual va a aumentar la precarga, el retorno venoso al corazón. Y por ende, cuando uno respira en un paciente espontáneo, con respiración espontánea, podemos esperar que con la inspiración va a haber un cierto nivel de cambio o colapso de la vena cava. Cuando hablamos de un paciente ya con ventilación mecánica o ventilación positiva, presión positiva, vamos a ver que este cambio por lo general ahora se va a acentuar con la inspiración en vez de aumentar el retorno venoso, va a ser lo opuesto. Entonces, en un paciente que está con normovolemia, no vamos a ver mucho cambio con la expiración e inspiración. Pero cuando ya el paciente está hipovolémico, se va a acentuar esa diferencia con la inspiración. Entonces, esto es por la fisiología ya ahora no hay presión negativa intratorácica con la inspiración, ¿no? Es presión positiva que estamos dando, por lo cual va a disminuir el retorno venoso. Es lo opuesto que ocurre durante la inspiración en el paciente respirando espontáneamente y en el paciente que está con la ventilación mecánica. Entonces se vuelve opuesto a la fisiología, por ende, cuando se acentúa más esta diferencia, estamos pensando que posiblemente también este paciente va a ser respondedor a volumen. La importancia de esto es que hay dos índices que tenemos que hacer
conscientes de. Les voy a dar el hincapié de que realmente les estoy enseñando esto porque creo que es algo que como especialistas deben de conocer y es parte del examen que si ustedes hicieran el fellowship en los Estados Unidos tienen que saber, pero creo que en la práctica no es algo que realmente nunca les he enseñado esto a mis residentes porque creo que es controversial desde el inicio y creo que las medidas hasta ahora, si no hay una forma confiable con estas medidas, creo que si metes un montón de basura en tu fórmula, lo que te va a responder también es un poco más de no muy útil. Pero para hablar de lo que es el índice de colapsibilidad, lo que estamos viendo es el diámetro máximo menos el diámetro mínimo sobre el diámetro máximo. Por ende, si aumenta este porcentaje, esto es lo que va a indicar en un paciente que está respirando espontáneamente que va a ser respondedor al volumen. Y esto es por la cuestión que hablábamos en la diapositiva previa, con el paciente que está respirando espontáneamente, ¿no? Que esa inspiración va a acentuar ese diámetro, ese cambio en el diámetro. Cuando estamos hablando de pacientes con ventilación mecánica, usamos el índice de extensibilidad por la razón que les expliqué en la diapositiva previa. Y lo que estamos viendo aquí ahora es que queremos que ese índice sea menor a 18. Bueno, esos son estudios, les puse los estudios en cual se formó esta conclusión, pero de nuevo, como les digo, toda esta data es bastante controversial y hay estudios que contradicen estos niveles, pero por lo general se establece que para ser respondedor, el índice de extensibilidad menor de 18%, es decir, que hay menos cambios, como había dicho en esto, va a ser un paciente que va a ser respondedor a volumen, ¿no? Entonces, esos son los dos índices que deben de tener conscientes cuando van a hacer las medidas, pero el problema de estos índices, como les dije, es que depende mucho de cómo está colocado su línea del modo M, porque por lo general todos estos estudios dependen de lo que es la medición usando el modo M. Entonces, si estamos un poquito fuera del eje central, pueden ver cómo va a cambiar nuestra medida usando el modo M. Además, hay un estudio antiguo, pero que hace buenos puntos que es citado en los estudios que les envié, que comenta que la vena cava en sí se desplaza en una dirección cráneo-caudal con la respiración. Entonces, este desplazamiento, si estamos usando la medición del modo M, puede que sea, no estamos midiendo exactamente el mismo punto por el cambio esperado que va a haber un desplazamiento en algunos estudios que dice de 2 hasta 6 centímetros en este eje, ¿no? Y podemos ver en esta imagen que sí hay un desplazamiento. Ven que el diafragma se mueve, entonces esta línea del modo M sabemos que no está estática sobre el mismo punto. Entonces eso también puede provocar cambios. Y también sabemos que no debemos asumir que la vena cava en sí tiene una apariencia cilíndrica, ¿no? Sabemos que, como podemos ver en esta imagen aquí, la porción proximal de la vena cava, por lo general, tiende a estar tiende a estar abierta y después de esa parte se puede, se colapsa un poco, ¿no? Entonces, en cualquier paciente esto puede sobreestimar dependiendo de dónde estamos colocando la línea del modo M. Y como vieron en el estudio que les envié de referencia, también la vena cava en sí no tiene una apariencia totalmente circular y es una apariencia más elíptica. Y esta variabilidad respiratoria tiende a ocurrir más en el eje corto, que ese es el eje corto, el eje largo de la vena cava. Entonces, por ser una apariencia elíptica, además tenemos que tomar en cuenta el eje de colapsibilidad y este eje ocurre en un ángulo de inclinación que no es totalmente en 90 grados. Y esto es por la ubicación de la vena cava. Por lo general, bueno, también es un estudio de pocos pacientes, pero cuando hicieron un estudio en 2012 se dieron cuenta que este colapso que ocurre más en el eje corto, tiende a ocurrir a un ángulo promedio de 115 grados desde aquí, como pueden ver, que es totalmente, no es un ángulo de más o menos 115 grados con respecto al eje antero-posterior. Entonces, no es totalmente un eje antero-posterior, por lo cual si tenemos nuestro modo M en un eje antero-posterior, posiblemente no vamos a captar este colapso en este eje que tiende a ocurrir en un eje más
oblicuo, que es más o menos de 115 en este estudio. Entonces, todas esas son razones por cual creo que tenemos que tomar en cuenta que hay limitaciones cuando hacemos estas medidas y cuanto más creo que entendemos la fisiología de cómo es que atraviesa la vena cava en el cuerpo y vemos estas conclusiones, creo que es complementario y las ventanas son complementarias y no creo que una ventana única te va a proveer tanta información como más ventanas, ¿no? Bueno, ya tomando una pausa ahí, también tenemos que tomar en cuenta que la respuesta a volumen no indica que el paciente va a ser tolerante a volumen. No solo por aumentar el gasto cardíaco vamos a beneficiar al paciente. Eso tiene que ver con, bueno, sabemos que si aumenta el volumen sistólico, no necesariamente eso va a ser bueno para el paciente, porque podemos tener pacientes que ya están en un nivel en cual tienen signos de sobrecarga de volumen, ¿no? Pacientes que quizás ya tienen edema pulmonar o que tienen congestión venosa y que están posiblemente siendo perjudicados con más volumen. Aunque aumente la presión sistólica, esto puede también provocar ya problemas más al nivel renal o al nivel pulmonar, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos pacientes, lo que queremos hacer es tomar en cuenta otras medidas que vamos a discutir más allá. Pero una medida fácil que pueden hacer es siempre incorporar lo que es los campos pulmonares en sus pacientes para ver si ya hay signos dependientes de edema pulmonar, ¿no? Entonces, regresando a este paciente, el paciente que está en choque séptico, probablemente por esta infección que ya ha recibido líquido, vemos que tiene una vena cava. ¿Cómo la interpretarían? Pletórica. Histórica. Pletórica, campo pulmonar, Líneas B. Gestionado. Patrón B, ¿ok? Y función sistólica, preservada. preservada. Bueno, Ok. Pues, ¿responderá más fluoroterapia el paciente? No. probablemente. Puede que sí, pero tal vez no Puede que porque ya sí. tiene una vena cava pletórica. Sí. Entonces, el índice de colapsabilidad diría que este paciente probablemente no va a responder porque es menos de 42%, ¿no? Y definitivamente, probablemente podemos asumir que más fluidoterapia probablemente no va a ser tolerada por este paciente, ¿no? A ver, esta mujer que tiene signos ya de sepsis por neumonía, que está hipotensa, campo pulmonar apical, 1D, patrón A sin líneas B, ¿verdad? Y a ver, el campo basal, Armonía. 4D. Broncograma aéreo Ponía. estático y dinámico. Sí, bueno, un consolidado grande. Igual quizás hay Sí, broncograma, tal vez un broncograma dinámico acá arriba. Y le vamos a ver acá, como Colapsado. colapso más del 50%. probablemente, aunque no les incluye el otro eje, sería bueno tener otro eje y le vemos la función sistólica, ¿no? Que sabemos que la paciente tiene ICC, pero confirmamos que tiene ICC, ¿no? Muy mal. ¿Cómo respondemos a las preguntas? Pues sí, puede responder a fluidoterapia, pero con mucho cuidado. Ok, sí, probablemente va a responder porque está en choque y probablemente sea tolerante a este nivel, ¿no? Pero creo que ya la tolerancia en sí creo que es un tema más polémico aún todavía. Probablemente esa paciente yo diría que puede que responda, pero tienes que también ser conscientes de la parte pulmonar, ¿no? Que ya tiene una neumonía totalmente basal de un pulmón, entonces esa paciente realmente no queremos que desarrollen ningún signo de edema pulmonar que ya se podría ser perjudicante para el paciente, ¿no? Ok.